Continúa la imprudencia en el volante. El choque de una camioneta y una mototaxi en la ruta Huanta-Mainay dejó como saldo 4 personas de gravedad, que fueron referidas al Hospital Regional de Huamanga, entre ellos un menor de 4 años. Según el parte policial, el accidente se produjo el pasado domingo al promediar las 11:30 de la noche, en la ruta Huanta hacia Mainay, en la avenida Pacificación, en una de las curvas de la carretera en la comunidad de Huanza, en la cual se evidenció que la mototaxi de techo blanco y color celeste, en la parte delantera al lado izquierdo, estaba destrozada, como también al interior de la misma habían botellas de cerveza. Los 4 heridos, entre ellos un menor de 4 años, fueron referidos de emergencia al hospital de Huanta por el personal de Serenazgo. Asimismo, en el atestado policial, al ser interrogados los testigos, indicaron que otro vehículo, una camioneta Toyota Hilux color gris metálico, impactó con la mototaxi que regresaba de Mainay, cuyo conductor, en vez de auxiliar a los heridos, se escapó del lugar. Luego de un patrullaje policial, fue hallado abandonado a la altura del estadio municipal en el jirón Razuilca, en la cual se observó que presenta daños materiales al lado izquierdo, la cual se verificó cuando nos dirigimos a la delegación policial. Este es el vehículo, el Toyota Hilux de placa B2P 851, que en horas de la noche del Día de la Madre retornaba hacia la ciudad de Huanta, cuando en forma inesperada chocó aparatosamente con una mototaxi. El conductor de este vehículo, según fuentes de la Policía Nacional, es que se dio a la fuga y hasta el momento no se sabe su paradero. Sin embargo, según las investigaciones, dan cuenta que ya fue identificado el propietario de este vehículo. Además, hay que indicar que 4 personas que estaban dentro de la mototaxi se encuentran gravemente heridos y ellos han sido evacuados a la ciudad de Huamanga por la gravedad en el que se encuentran. Estas son las informaciones que tenemos aquí en Huanta. La imprudencia de conducir en aparente estado de ebriedad dejó como saldo 4 personas heridas de gravedad, quien, según el médico de turno René de la Cruz, el conductor de la mototaxi, Felípides Torres Coritima, de 44 años de edad, presenta traumatismo craneano encéfalo, trauma facial, fractura total en el tobillo izquierdo, y los ocupantes de la unidad, Óscar Torres Coritima, de 53 años de edad, tiene fractura del tobillo derecho, herida cortante pierna izquierda y exposición del tobillo. Hans Torres Guerra presenta traumatismo craneano encéfalo grave y trauma facial, y el menor de 4 años es el hijo del conductor de la mototaxi. Debido a la gravedad de sus heridas, dichas personas fueron evacuadas al Hospital Regional de Huamanga. Al ingresar a la Superintendencia de Registros Públicos, la SUNAR, el propietario de la camioneta Hilux es la persona de Alfredo Osejo López. Es el chofer que se fue, el propietario del vehículo. Sí, claro. Está manejando, entonces tenemos que indagar primero por el chofer. El chofer nos dirá quién le ha prestado, o de repente el mismo. Propietario. Y asimismo, en el atestado policial indicarían que el conductor de la mototaxi presentaba síntomas de haber ingerido licor. También se adjuntó los siguientes documentos: la tarjeta de propiedad y SOAT de la unidad menor y el SOAT de la camioneta. Las investigaciones están a cargo de la fiscal corporativa en lo penal de Huanta, Ana Paucar Huanca. ¿La moto regresaba a Huanta o iba